Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial de FCF Media. Nos encontramos en todo el contexto del actual Sudamericano Sub-20. Por lo tanto, tengo el privilegio de presentar, como siempre, ya esta también es su casa, al profesor Carlos El Pizzi Restrepo. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gustoso acá de retroceder un poquito el tiempo. Retroceder un poquito el tiempo, porque vamos a repasar tácticamente, el profe nos va a revelar los secretos de cómo fue que se ganó ese último partido que nos dio ese Sudamericano Sub-20 ya hace más de 12 años en Mendoza, en Argentina, donde en ese equipo, liderado por el profe, liderado por jugadores como Juan Fernando Quintero, como John Córdoba, la Selección Colombia consiguió su tercer Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, profe, arranquemos. Muchísimas gracias. Recordemos que ese día fue un 3 de febrero del año 2013, donde nos enfrentábamos a la selección de Paraguay, que dirigía el profesor Víctor Genes. Pero bueno, profe, para empezar, ¿cómo nos preparamos previo a este partido? También dándole un poquito de contexto a la gente, fue en el cuadrangular final de ese sudamericano. Paraguay llegaba al partido con un punto más. El que ganara era campeón. Si ellos empataban, eran campeones ellos. Ganamos 2-1. Pero, profe, ¿cómo planificamos este partido? Bueno, a ver, primero que todo, pues llegamos en una instancia, creo que un poco difícil para nosotros, porque tenemos que hacer unos cambios. Una de las anécdotas que de pronto tenemos acá es que a mí el psicólogo me pregunta que con quién trabajaba para el partido final. Y yo le dije que con las alternativas, no con los principales o con los titulares, sino con las alternativas. Porque nosotros íbamos a sufrir algunos cambios y esas alternativas había que tenerlas vivas. Es el caso, por ejemplo, de Luis Mena, un Felipe Aguilar que en ese momento entraba por David Balanta. Estaba también el tema de Harrison Mujica. Que también reemplazaba a Juan Pablo Nieto en ese momento. Y bueno, teníamos también acá, tengo entendido, Miguel venía también actuando en algún momento y le tocaba iniciar el partido a John Córdoba. Habían 3 nueves. Sí, Coco correcto. Perea, Miguel Ángel Borja y John Córdoba. Sí, realmente nosotros ahí tuvimos una generación importante que inclusive hoy todavía la disfruta la mayores, en el caso de John Córdoba y Miguel Borja, y el Coco Perea pues hizo su carrera o ha hecho su carrera en Europa y se ha quedado más bien en un reglón de no protagonismo a nivel de selección, pero sí con una carrera también significativa. Entonces nosotros armamos una estructura con el arquero que era Cristian Bonilla y luego armamos un 4-2-3-1 que fue clásico, tratando de darle vida como lo fuimos encontrando en el Suramericano a Juan Fernando Quintero y lógicamente él para el grupo y el grupo para él, y pienso que ahí nosotros empezamos a construir un fútbol importante y con 3 puntas, ¿no? 2 extremos que en este caso eran Cuero y Mujica y el punta en este caso que era John Córdoba. Profe, Cristian Bonilla, capitán de esa selección Colombia, pero no pudo disputar la final, el arquero fue Hurtado. En el último partido no puede disputar y termina siendo Hurtado quien juega esa final, pero aún así es memorable la imagen de Cristian levantando el trofeo. Claro, sí, perdón. Ahí inclusive la capitanía pasa en el partido final a Juan Fernando Quintero. Sí, correcto. Aquí está Hurtado, que era otro de los cambios que nosotros habíamos sufrido, y por eso siempre en los procesos de selección intento decirle mucho al técnico que los alternantes son definitivos. Torneos cortos y suramericanos, los alternantes a veces son los que pueden ganar y tomar el resultado. Bueno, profe, ya lo mencionábamos, pero digamos tácticamente respecto para empezar con nuestra parte sólida de la defensa, el tema de Felipe Aguilar, que tiene que asumir esa posición de central en ese partido clave para el campeonato. ¿Cómo se asumió tácticamente? A ver, yo siento que no había problemas porque Felipe fue un hombre muy constante, digamos, en la preparación de la selección hacia el suramericano, un hombre bien conceptuado, muy inteligente para jugar e interpretar el trabajo zonal que nosotros hacíamos con la línea de 4, y pienso que era un complemento ideal también para Gerson Vergara Mu, que era el otro central, un jugador fuerte, potente, con muy buen juego aéreo, y creo que al final nosotros nos sentimos en ese aspecto tranquilos, muy complementados
en esta zona centro. Perfecto, y finalmente Felipe Aguilar, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, termina teniendo una excelente carrera, después algunas convocatorias más en la selección Colombia mayores y pues terminamos saliendo campeones al fin y al cabo con él. Profe, Paraguay, un equipo muy rápido que planteaba una línea de 4 en el mediocampo, 3 al fondo y 3 adelante, 3-4-3, que usaba muchísimo los costados y al fin y al cabo era la selección favorita. Como le decíamos, antes de que empezara el partido llegaban con un punto más que nosotros. Tácticamente, ¿cuál fue ese planteamiento para frenar sobre todo esas bandas de Paraguay que lo vemos acá jugando con estos carrileros, con los 3 de fondo y con sus extremos con tanto peligro en la ofensiva? Bueno, indudablemente que nosotros enfrentamos a un Paraguay sólido, un Paraguay en la disputa, en el hombre contra hombre muy fuerte y era un equipo práctico. Antes de llamarlo un equipo muy colectivo, era un equipo que rápidamente se ponía en ataque y utilizaba el juego directo. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que estar atentos, que de pronto por el manejo y la posesión que nosotros teníamos, en algún momento íbamos a dominar, pero teníamos que tener muy presente que no se podía perder balón, porque ellos, como les decía, tenían un juego directo, atacaba rápido y había que estar bien plantado en el campo. Generalmente cuando nosotros atacábamos, hacíamos luego un bloque medio, pero si el bloque medio no era fuerte para volver a recuperar la pelota, nosotros hacíamos un repliegue, ¿sí?, a zona 1 y ahí tomábamos la disposición defensiva. A ellos les costaba la reducción de espacio. Claro. O sea, nosotros veíamos ahí un Paraguay que ya le costaba, que nos podía inclusive entregar la pelota y nosotros combinamos entre un ataque rápido, o sea, nosotros buscar inmediatamente nuestros delanteros o en tomar la pelota para empezar a generar y crear los espacios. Digamos que en el análisis del juego previo que realizamos, de lo que sucedió en esa final, nos dábamos cuenta mucho que obviamente el 9 de Paraguay siempre bajaba, Domínguez, los de extremos llegaban cercanos al área y los extremos siempre bajaban a buscar el centro. En estas jugadas de peligro, también acompañados por sus mediocampistas intentando buscar esa superioridad en el mediocampo, ¿cómo, digamos, ubicando las fichas, profe, cómo se replegaba Colombia? Porque al fin y al cabo en esa final, no fue final, pero literalmente daba el campeonato, como lo hemos mencionado, Paraguay no supo cómo atacar, Paraguay no remató en el primer tiempo, Colombia lo replegó muy bien, pero expliquémosle a la gente posicionalmente cómo era esa forma en la que Colombia replegaba a Paraguay. Bueno, a ver, nosotros entendimos que al tener ellos dos laterales volantes, que en ese momento le llamábamos así, teníamos que tener equilibrio. Entonces lo voy a colocar en una obligación defensiva, en fase defensiva, a Mauricio Cuero y a Harrison Mojica. O sea que nosotros teníamos ahí que si caían sobre la banda dos jugadores de Paraguay, si lo vamos a asumir ya, digamos, en un contexto de marcación, nosotros pensábamos en hacer siempre una marcación o por lo menos que no nos crearan superioridad numérica. Y lo mismo por el otro sector, ¿no? Tener esta posibilidad de que tuviésemos la marcación hacia adentro y se marcara el equilibrio defensivo. Eso fue lo que nosotros siempre buscamos porque sabíamos que ellos sostenían el equipo con el 3 de fondo, que eran Matías Pérez, Gustavo Gómez y Junior Alonso, que eran jugadores fuertes y que sostenían muy bien en la mitad, y el equipo de resto se dirigía muy ofensivamente y ahí nosotros primero zonalmente cubríamos los espacios y luego en algunos emparejamientos en los costados. Esto nos hizo a nosotros fuerte y controlar un poquito una de las virtudes de Paraguay. Con un sacrificio también inmenso, tanto de Leudo como Pérez, evitando que remataran desde lejos. Claro, y en ocasiones cuando se tenía que ingresar al área, ¿sí?, ellos tenían la función, la obligación de venir como reboteros y también taponar lo que nosotros llamamos la media distancia del equipo contrario. Creo que aquí nosotros teníamos dos hombres que corrían muy bien el campo, que tenían muy buenos movimientos y defensivamente nosotros
creo que tuvimos un buen comportamiento durante los 90 minutos. Profe, me encanta que ya hemos llegado en este punto porque justamente ese gol de Juan Fernando Quintero, que nos da el 1-0, arranca de un contragolpe después de un excelente repliegue que le aplicó la selección Colombia a Paraguay. Tácticamente, ¿cuál era la instrucción y cómo se termina dando ese gol? Sí, a ver, como te decía, nosotros si nos replegábamos había dos condiciones. O recuperábamos y sosteníamos, o recuperábamos y jugábamos un poco directo. Claro. Yo creo que ellos nos dieron a nosotros el espacio, interpretábamos nosotros que en algún momento lo podíamos hacer rápido, además que Córdoba sostenía sobre todo mucho el 3 de atrás. Nosotros no dejábamos que estuviera solo sobre alguno de los defensas fijando, sino que lo dejábamos distrayendo completamente, inclusive a veces queriendo nosotros sacar un poquito a Gómez de su posición, y con la caída del resto de jugadores, o sea, Mauricio Cuero, Harrison Mojica, ejemplo, Juan Fernando, que al final es el que cae en el gol hacia adentro para luego pegar al arco y lograr el primer gol. Y nosotros teníamos especialmente el desprendimiento del que más manejaba en la mitad, del que más técnica tenía para generar, que era Sebastián Pérez, un hombre con calidad que te podía tirar una pared, una media distancia. Creo que nosotros ahí ganábamos mucho en la tenencia y la claridad para llegar. Entonces, esa fue una de las que aprovechamos, salida rápida, Paraguay desequilibrado, y bueno, la virtud de Juan, que yo creo que ya esa se la dejamos al jugador. Yo en eso nunca me pongo también a abonarme ahí en ese camino, sino se la doy al jugador, el talento. El talento. ¿Se desahogó en ese momento de gol, profe? ¿Se desahogó después de cómo nos tenía acá Paraguay, claro, que se dieran las cosas a la perfección? Correcto, pero los partidos de suramericanos son así. Yo molesto mucho con que el suramericano se tiene que saber jugar. Muchas veces vos te estás desesperando por un resultado y resulta que el resultado que tenés hasta el momento te sirve. Claro. Entonces, y en el juego lo mismo. Puede que te estén dominando, pero ves que el equipo sostiene, que el equipo está compitiendo, está tranquilo. Entonces sabes que en cualquier momento tenés también con qué hacer un gol. Me parece que Colombia tenía eso. Colombia en el sudamericano también tuvo gol y fue una selección que en su preparación nos mostró esa característica. Entonces no iba a ser diferente el suramericano. Yo creo que ellos nos iban a mostrar también que en algún momento íbamos a aparecer en una salida rápida sin tanto manejo. Claro que sí, profe. Hay un punto clave del partido, que es la salida por lesión de John Córdoba. Pero antes, hablemos la función que tenía, ya usted la mencionaba en el momento del gol, que era ese lomo, esa habilidad de sacar a los centrales para de pronto buscar el espacio con Juanfer. Pero exactamente, profe, ¿cuál era la función táctica de John Córdoba en ese partido? Había una que era muy importante para nosotros. Primero, el desgastar a los hombres de adentro, que para nosotros es fundamental. Pero sin descuidar, lógico, que aparece la oportunidad o aparece el gol y ahí nosotros nos vamos a hacer fuerte. Pero había una que era fundamental. Si el balón llegaba a John sostenía. Nosotros no queríamos que John todas las veces pivoteara e ingresara nuevamente, ¿cierto? Saliera para entrar nuevamente a definir, sino que John sostuviera. ¿Para qué? Para que el equipo pudiese salir. Entonces nosotros ya teníamos un equipo más arriba, sin tanto problema. Nuestro arquero que también trabajaba en camino de lo que hacía el equipo y nos acercábamos como equipo. Ahora, si era un balón todavía más profundo, con mayor razón. Entonces le dábamos tiempo a los hombres de afuera, Mojica, Cuero, Juan Fernando, Sebastián, de que nos llegaran, y ahí la función de él era temporizar. Él temporizaba y Colombia caía. Profe, y se da por cuestiones del fútbol, el momento de su salida del compromiso, ingresa Brian El Coco Perea, que es un jugador totalmente diferente, en su momento también goleador, pero un jugador mucho más ágil, tal vez no tan fuerte, habilidoso, velocidad. ¿Cómo cambia tácticamente ahí el ataque de Colombia con Brian El Coco Perea?
A ver, no sostenemos tanto, porque el Coco de pronto le cuesta un poco más, pero hay un desgaste. Hay un desgaste en Paraguay y nosotros, bueno, yo por lo menos me sentía contento porque cuando me veían con las dos manos en los bolsillos, yo sabía que yo tenía a Córdoba, pero tenía a Borja y a Perea. O si salía Borja jugando, claro, yo tenía a John Córdoba y tenía al Coco. Entonces, sentíamos, como equipo sentimos de que ya había un desgaste y que los movimientos del Coco, que era un tipo intenso, porque le ponía mucha voluntad, iban a terminar de alguna manera de desgastar y de que ellos se sintieran preocupados por nosotros. Eso nos iba a hacer sentir a nosotros en el campo también desde el punto de vista psicológico con una, digamos, tranquilidad y seguridad. ¿En ese momento se realizó, digamos, algún ajuste táctico o la idea siguió siendo la misma? No, la misma, nosotros no cambiamos. Lo que cambiamos era la estructura en el regreso, que eso hoy lo hacen la mayoría de los equipos. O sea, nosotros jugamos en estructura 4-2-3-1, sí, y cuando regresábamos nosotros hacíamos un 4-4-2. Claro. Repartición de espacios, la manera racional de poder caminar el campo. Aparte de eso, ya con un partido que va avanzando, a medida que va avanzando, tenés la lectura de tu equipo, cómo está y cómo está respondiendo también la parte física. Profe, ahí se ve el 4-4-2. Pero pasando la página, llega el segundo gol de Colombia, de Vergara, jugada de pelota quieta que yo creo que caracteriza desde esa época hasta el día de hoy la historia del fútbol colombiano. Lo podemos ver en la selección Colombia actual. Se practicó y se desarrolló cierta táctica o cierto laboratorio, como también es conocido, la jugada de tiro libre, donde hay doble cabezazo en el área por parte de Felipe Aguilar y termina, digamos, si estuviéramos atacando acá, Vergara jugando acá, le queda solo el balón rematando a gol. Bueno, yo creo que en táctica, o sea, en acciones a balón parado, nosotros fuimos muy influyentes. Y ahí nosotros con los tres que teníamos principales, por decir David Balanta, Gerson Vergara, muy Felipe Aguilar, nosotros sentíamos que podíamos agredir al rival. Entonces teníamos nuestra jugada, ese día nos salió con los dos centrales, muchas veces no la esperás así, porque a veces la red de caída la preparás con otros jugadores y pensábamos más en un Gerson Vergara muy cabeceando, claro, pero es Felipe Aguilar el que cabecea y Amu, sí, de una media vuelta así rápido, pues concreta el segundo gol y es la presencia, lo que se hace en el área que también le puede dar la posibilidad o una segunda posibilidad a alguno que está ahí, pero yo creo que fue de los aspectos importantes también de este grupo. El momento del gol de Paraguay, el descuento, el 2-1, ¿ya lo estábamos cerrando? ¿O aún así, digamos que se da porque Colombia estaba buscando el tercero? A ver, ahí tiene que haber un punto de equilibrio. Ni irte y que veas el equipo desordenado para ir por el tercero, ni tampoco meterte que le permitas campo y balón al equipo rival. Entonces nosotros lo que quisimos hacer siempre fue un planteamiento equilibrado. Volvíamos en algunas ocasiones a un bloque medio de repartición de espacios 4-4-2, trabajo en zona, y si no, veníamos a nuestro campo. Sabíamos que iba a haber más recorrido, pero no nos desesperábamos por eso, porque queríamos apuntarle, ¿sí?, a la posesión de la pelota, a mantenerlos un poquito, a terminarlos de desgastar, que fuera un balón justo y no perderlo por acelerar el juego y no desesperarnos, ¿no? Porque sabíamos que si llevábamos los momentos del juego hasta el final, pues podíamos tener el resultado que queríamos. Finalmente, hablando de los últimos minutos, cuando ahora sí ya hay que cerrarlo, del 85 en adelante, tácticamente, ¿cuál fue la instrucción? Estar en bloque, estar cortos. O sea, lo más importante de Colombia, aparte de tener los grandes jugadores que tuvo esta selección, era que en la parte de obligaciones, por ejemplo en fase defensiva, era un equipo importante, que todos se comprometían. Quien salía siempre hacía su movimiento, estaba dispuesto, y nosotros queríamos que en esa situación, digamos sin balón, siempre estuviéramos cortos, de que en ningún momento le regaláramos espacios a Paraguay. Profe, finalmente, pitazo final, campeones.
¿Qué se le viene a la cabeza en ese momento? Bueno, la verdad una alegría muy grande porque ser campeón es difícil. Y ser campeón sudamericano, pues todos lo anhelamos. Este es el único título que tiene Colombia afuera, yo espero que hayan muchos, ¿no? Porque lo que quiere uno es que este fútbol crezca, que este fútbol a nivel también de esos resultados, pues vaya impactándose a nivel del continente. Entonces una felicidad muy grande por los muchachos, por el país, por la federación, por los dirigentes que también hacen un gran esfuerzo, por todo el cuerpo técnico, gente que maravillosa porque hicimos una familia que prácticamente estuvimos en el 2013, 2015, 2017 juntos. Estamos hablando de que tuvimos la posibilidad de ir a 2 mundiales, ¿sí? Para mí era la tercera clasificación a un campeonato del mundo. Ya había clasificado a Australia, luego vino Turquía, Nueva Zelanda. Tener con ellos como compañeros, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos. Ganamos esa instancia, ser campeón y sucesivamente en el siguiente suramericano ser segundo, ser subcampeón, que casi nunca se da. O sea, vivir todo eso, y yo creo que son momentos que nunca se olvidan, que están en la historia deportiva de uno, pero que tienen mucho sentimiento por lo que son estas personas, como te digo, todos los que aquí tienen que ver en la consecución de un título, federación, cuerpo técnico, jugadores, Colombia, tu país, que realmente nosotros lo sentíamos a muerte y lo sentimos. Y bueno, yo creo que también quedó como un ejemplo, como somos capaces. Tienen que venir generaciones que nos sigan, como te digo, abonando este camino y bueno, poderle aportar al fútbol colombiano. Profe, muchísimas gracias. Regáleme la firma en la pizarra para terminar esta grandiosa explicación de lo que fue esta final en la cual conseguimos nuestro cuarto sudamericano en la historia de nuestra selección Colombia, aquel 3 de febrero del 2013, explicado por Carlos El Pizzi Restrepo. Profe, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.